Carlos, dentro de tu tesis de investigación, de tus hipótesis de trabajo, está este concepto de autoritarismo subnacional. Decía que Formosa, comparado con Tucumán, tiene rasgos el nivel de autoritarismo de una provincia en la Argentina. Hay muchas formas de medir esto. Yo lo he hecho en la Argentina de dos formas. Una es con indicadores de hegemonía electoral sospechosos bajo democracia. Cuando vos tenés el mismo oficialismo ganando todas las elecciones, siempre, durante mucho tiempo, con mayorías enormes, entonces yo, para decirlo con un ejemplo típico, digo, bueno, Infran, hasta los Rodríguez Sá, Zamora y en Santiago del Estero ganan elecciones continuamente con el 60, 70, 75% de los votos y se quedan 10, 20, 30 años, ¿no? Como Infran va para los 30. Angela Merkel, en un país donde los votantes viven mucho mejor que en Santiago del Estero y que en Formosa, ganó las últimas elecciones con el 31,5% de los votos y ahora se va después de 12, 14 años. Entonces, estamos hablando de una de las líderes democráticas más exitosas de las democracias desarrolladas del mundo, 14 años y dificultad para llegar al 50%. El señor Infran hace 20 y pico años que gana elecciones con el 70 y pico % de los votos. ¿Qué creemos? ¿Que eso es que los paupérrimos formoseños y muy poco libres formoseños están felices con lo que tienen, o hay algún tipo de mecanismo de control electoral, ¿no? Entonces, ese tipo de supermayorías... ¿Tucumán cómo es en relación a las supermayorías? Va para ese lado, pero no es tan intenso como Formosa. Tucumán ha tenido un panel de poder desde el 83 para acá, ha tenido elecciones razonablemente competitivas, como aquellas famosas donde Cano denunció fraude contra Mansur, justamente, legislaturas que no son abrumadoramente peronistas. En las PASO 2017, mira, te cuento, en las PASO 2017 la fuerza que representaba el peronismo en ese momento obtuvo el 52,36%, ahora el 48,68%, sumando la lista de Mansur y la lista de su vicegobernador, ¿no? Iban compitiendo. Correcto, y esos porcentajes en torno del 50 son elevados, pero son compatibles, digo, qué sé yo, en Estados Unidos Biden ganó con el 51% de los votos, pero no ganan los verdaderos líderes en contextos democráticos con el 70% de los votos, mucho menos 6 elecciones seguidas con el 70% de los votos, ¿no? Entonces, lo que te quería decir ahí es que el mismo hecho de que en Tucumán haya habido un enfrentamiento entre Alperovich y Mansur en su momento, y ahora entre Mansur y Jaldo, su vicegobernador, indica que hay algo de competencia hasta interna dentro del peronismo por el poder, que en aquellas provincias donde realmente el poder está totalmente concentrado, y eso quiere decir autoritarismo subnacional, ¿no? Cuando el poder está totalmente concentrado, bueno, en otras provincias eso no ocurre. Dentro de tu marco conceptual, el marco conceptual que desarrollas, ese autoritarismo concentrado se relaciona con una matriz económico-productiva provincial, que vos calificás como rentística. ¿Cómo funciona Tucumán comparada con Formosa, que es como el arquetipo de la provincia rentística? Y Tucumán es una provincia intermedia en este esquema. Para decirlo rápidamente, vos tenés provincias que funcionan como una economía normal, con un sector privado que produce bienes primarios, secundarios, servicios y paga impuestos a un Estado que brinda servicios públicos con el dinero de los impuestos. Y algunas provincias, que son las que llamamos rentísticas yo en la Argentina, que funcionan como emiratos petroleros, que en vez de cobrar impuestos a su gente, reciben algún tipo de subsidio, que en el caso de Kuwait pueden ser rentas del petróleo, en el caso de Formosa o de Catamarca o La Rioja son recursos del federalismo fiscal, de dinero que los cordobeses, santafesinos, mendocinos, porteños, bonaerenses pagan, la AFIP recauda y vía coparticipación federal redistribuye, dándole muchísimo más dinero a algunas de estas provincias. Esto es algo que en general no está presente en la discusión pública argentina, ¿no? Pero el federalismo fiscal argentino redistribuye muchísimo, no a las más pobres, a las más chicas. Entonces, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa... Las más chicas en términos demográficos. Demográficos, sí, exactamente. Catamarca, Formosa, reciben muchísimo dinero per cápita, o sea, ¿no? Formosa es una provincia pobre en ese sentido. Es pobre en los dos sentidos, es pobre y es pequeña demográficamente. Tucumán... Es pobre por la renta, el dinero per cápita... No. Formosa recibe muchísimo dinero per cápita de coparticipación federal. Entonces, en ese sentido no es pobre. No. No es pobre en términos de recursos fiscales. Exactamente. Lo diría sí. Es una provincia pobre, de las más pobres de la Argentina, en términos de la riqueza
de sus habitantes y de la riqueza que genera. Sí. El Producto Bruto por habitante es muy bajo. Sí. Pero es rica en términos de sí. los recursos con los que cuesta el Sí. Estado provincial. Y eso, Luciana, Hace más imperdonable la pobreza, entonces, eso, ¿no? Sí, de hecho, exacto. De hecho, lo que parece que está pasando es que el dinero de la coparticipación federal que va a estas provincias se invierte fundamentalmente en empleo público, en dependencia estatal, en planes sociales, en compra de sectores de la población, compra en un sentido político de la palabra, y no en desarrollo, ¿no? Entonces, hay mucha literatura, justamente en estos días estaba escribiendo algo al respecto y mirando los artículos de economistas que te muestran, la Argentina no converge, o sea, no ocurre que las provincias más pobres se acerquen a las más ricas como uno esperaría. Se mantienen las diferencias de siempre. La brecha, la brecha de y no hay desigualdad. muchos motivos para que eso ocurra, porque, digo, a veces hay una visión de que hay provincias que nunca se van a desarrollar por dificultades estructurales. Mira, Mendoza tiene un territorio mucho más hostil, es un desierto que Formosa, ¿no? O sea, Mendoza es una provincia que no tiene grandes recursos naturales y, sin embargo, los mendocinos crearon un oasis de agricultura, bodegas, industria, turismo, etcétera, y Formosa, que tiene muchas condiciones estructurales para que les vaya bien. Por ejemplo, un territorio mucho mejor regado que el de Mendoza, acceso al mercado más grande de América Latina, que es Brasil. Claro. Yo, si fuera el gobernador de Formosa, diría, aprovechemos, tenemos ríos navegables que nos permiten llegar a mercados, y da la impresión que en estas condiciones de rentismo lo que al gobernador le conviene es hacer lobby en Buenos Aires para que le envíen un poco más de dinero discrecional en vez de hacer lobby con las empresas para que inviertan en Formosa, ¿no? Ahora, lo que te quiero decir es que hay un equilibrio político ahí, que al gobernador le conviene más. Esta es mi interpretación, pero hay evidencia empírica para respaldarla, ¿no? Le conviene más el status quo donde la gente no trabaja en el sector privado y de alguna forma depende y está agradecida o tiene miedo de perder el empleo. Y él ganando elecciones, que venga la industria del conocimiento, se instale en Formosa para aprovechar salarios más bajos que en otras partes del país y en 20 años tenga el 70% de la población económicamente activa e independiente de él. Ahora, Carlos, claramente, Gildo Infran, a pesar de ser mencionado por el presidente Alberto Fernández como un gobernador ejemplar, no se convirtió en un gobernador de peso a la hora de atravesar la crisis política institucional que representó la derrota electoral. Fue Mansur. En esa matriz productiva, ¿qué produce? ¿Cómo funciona la economía y la productividad de Tucumán? Claro, yo creo, me faltó llegar a ese punto, que es que Tucumán, en este esquema de provincias más productivas, como digamos Córdoba o Santa Fe o Mendoza, y provincias rentísticas que viven de los subsidios federales, Formosa, Catamarca, Tucumán está en algún lugar intermedio. Tucumán tiene un sector privado relativamente robusto, agrícola, industrial, turismo, etcétera, y bastante menos coparticipación federal que Formosa. Está, de nuevo, para ese lado, pero no de las más... en parte porque tiene una población, es como la quinta o sexta provincia con más población de la Argentina y por lo tanto en este esquema donde la coparticipación beneficia a las más chiquitas demográficamente... Sí, como Tucumán, le pasa a provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la más perjudicada. Por ser la Ahora, más ¿y por qué los niveles de pobreza, no? El registro, el año pasado había superado, era la provincia más pobre del noroeste argentino. Sí, no recuerdo la de este año. Sí, es así. Yo creo que le pasa algo así. Si vos te fijas en esa línea de razonamiento, cuesta creer o entender que Buenos Aires tenga tanta pobreza, ¿no? Buenos Aires tiene mucha pobreza y tiene algo que ver con el federalismo fiscal, ¿no? O sea, una provincia que es, si querés, de la región más pobre de la Argentina, que es el noroeste, ¿no? Y que tampoco está muy beneficiada, tan beneficiada por el federalismo fiscal, tiene como el peor de los dos mundos, ¿no? A Salta le pasa algo parecido. Catamarca o La Rioja, por ejemplo, que tienen condiciones estructurales, te diría, de menor productividad que Tucumán, tienen tanto dinero estatal que el que no tiene un empleo privado recibe algo del Estado. En Tucumán hay menos. Y lo que uno escucha de relatos de Tucumán, el Gran Tucumán, Tafí Viejo y otras localidades de lo que sería el GBA de Tucumán, es que hay condiciones de pobreza estructural muy grandes, muy profundas en una ciudad que es bastante grande, como es y en el interior rural de Tucumán también. Entonces creo que se combinan esas dos cosas, pero no creo que haya algo muy específico. Si vos vas a Salta vas a encontrar algo parecido, si vas a Jujuy vas a encontrar algo parecido. Lo que a mí me parece que hay en Tucumán, para hoy distinguirlo de otras provincias, es un gobernador que adquirió un peso propio por su historia, por su biografía. O sea, es un gobernador que trabajó en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de La Matanza, fue funcionario de los Rodríguez Sanz San Luis,
Soy el hombre fuerte de Cristina. Construyó una carrera política que le ha dado cierta, si querés, credibilidad para actores importantes hoy en día en la Argentina, ¿no? En los matices que introducís en torno a la lectura de Tucumán, que desde Ciudad de Buenos Aires es muy crítica, esta lectura muy crítica y la asimila a Formosa, me parecen interesantes. Me pregunto también si cuando una población vive en la línea de la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza, dependiente, quizás menos que el arquetipo del autoritarismo provincial que es Formosa, pero dentro de esa zona de influencia conceptual, esa población tiene menos chances de reclamar otra calidad de derechos. Digo, porque uno podría plantear, bueno, los tucumanos en el sojuzgamiento histórico en el que viven están sobreviviendo en algunas cuestiones y no pueden hacer otras críticas como críticas de derechos humanos que se han planteado muy seriamente en torno a Tucumán. ¿Podría darse esa situación? Sí, yo creo que me gustaría distinguir dos cosas diferentes. Una es la dependencia económica del Estado, sí, que hace que la gente tienda a ser menos crítica. O sea, hay algo ahí, ¿no? Cuando en vez del Estado depender fiscalmente de los contribuyentes que en realidad no contribuyen son salarialmente dependientes claro, del Estado o vía un plan social, se invierte la relación de accountability, ¿no? Entonces, en vez del gobernante rendirle cuentas al votante, es el votante el que tiene que estar preocupado por lo que el gobernante va a hacer con él o con ella, ¿no? Eso es la dependencia estatal. La otra cosa es la pobreza, que puede ir combinado, ¿no?, con dependencia estatal y que hace que la gente en general está más preocupada por lo que un colega estadounidense, un politólogo Inglehart, fallecido hace poco, llamaba valores de supervivencia, ¿no? Versus a los valores federal y el norte, podríamos verlo como los porteños, mayormente liberados de las penurias más urgentes y en una ciudad relativamente segura, con educación, salud pública de razonablemente buena calidad, podemos preocuparnos del medio ambiente, los derechos humanos, la corrupción y todas estas cuestiones que en general a los porteños nos preocupan y que son importantísimas. Sí, sí. La persona que vive en una barriada pobre del Gran Tucumán está viendo si tiene agua en la casa, si tiene para comer esa noche, y entonces los valores de supervivencia se imponen a los valores de expresión, ¿no? Una pregunta parecida me surgió en una entrevista con un candidato a gobernador de Cambiemos hace un par de años, en el que planteaba algo parecido en relación a la ESI, que él caminaba a la provincia y no se encontraba, era Alfonso Pratera, y no se encontraba con gente reclamando la ESI, claro, pero los datos de Tucumán son, bueno, en 2018 sumó más pobres de los que restó en 2017. La tasa de embarazo adolescente está por arriba del promedio nacional, que es del 15%. De 30.000 nacimientos por año, más de 5.000 son de adolescentes, el 68% no planificados. Es decir, es cierto que la ciudadanía puede estar no mencionando esos temas, según la visión de un político, pero los temas están presentes, ¿no? Definitivamente, los están presentes. Y te agregaría que la política es evidentemente muy compleja y a mí me parece que en Tucumán ha habido algún logro del peronismo local de tener un gobierno y un partido relativamente eficiente ni siquiera diría el gobierno, en mantenerse en el poder, un partido bastante unificado, una tradición de líderes bastante fuertes y bastante eficientes, con apoyo nacional, siempre es muy importante eso, ¿no? Como que esto que vos ves en Mansur siempre fue así, Alperovich estuvo alineadísimo con el kirchnerismo y esas cosas ayudan a mantener el poder en la provincia, porque entonces hay más obra pública nacional, el presidente visita la provincia, habla bien del gobernador y todo eso crea un capital simbólico que puede que a la gente no le ayude en el día a día, pero que ayuda a ganar elecciones.